Formación, internacionalización y colaboración son los tres pilares que se planteó Vicente de Vicente cuando asumió la presidencia de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Hoy hacemos repaso de esos objetivos y un balance de la especialidad en Salud TV. Doctor Vicente, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí hoy. La primera pregunta es un poco, ¿qué reconocimiento hay de la disciplina en la sociedad, entre los profesionales? Bien, la sociedad se llama Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Nació hace ya bastantes años y es una sociedad multidisciplinaria. Es decir, a diferencia de lo que puede ser una asociación española de hematología y hemoterapia, por ejemplo, que agrupa fundamentalmente a los hematólogos y a gente que está trabajando en el área de la hematología, gente con formación más básica. Trombosis y hemostasia claramente es multidisciplinaria, porque la enfermedad trombótica pues, es motivo de ser trabajada o tener pacientes pues, desde cardiología, neurología, medicina interna, urgencias, hematología, es decir, primaria, muchas especialidades. Y lo que hace esta sociedad es agrupar pues, alrededor de la enfermedad tromboembólica, de los trombos, de la oclusión vascular y de los sangrados, que es la hemostasia, la enfermedad hemorrágica, pues agrupar a un buen número de profesionales, independientemente de la especialidad que tienen, en el estudio de esta enfermedad. Sociedad, por tanto, ya establecida, ¿no?, de sobra reconocida, y en la profesión también. Sí, vamos, la enfermedad tromboembólica hay que pensar ahora mismo que las principales causas de muerte, con lo cual tiene un impacto social muy importante, pues es el cáncer y la oclusión vascular, ya sea pues infarto de miocardio, accidentes vasculares, embolismo pulmonar, trombosis venosas que pueden desencadenar en situaciones muy serias y la muerte. Entonces, digamos que es una enfermedad que tenemos contacto, una patología que tenemos contacto con ella de una forma bastante normal y habitual en la vida. Uno de los objetivos que se planteó como presidente de la sociedad fue esa internacionalización. ¿Y cómo es el reconocimiento de la disciplina fuera de España? Bien, hay una sociedad internacional bastante potente, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que hace sus congresos cada 2 años, que agrupa pues, a miles de profesionales independientemente de la especialización que tiene, pues van cardiólogos, van neumólogos, van hematólogos, insisto, es decir, independientemente del grado de formación inicial que uno tiene, pero que se ocupa de estos problemas. Es una sociedad, insisto, muy amplia, muy importante, que hace sus funciones, y lo que hacemos las personas que estamos implicados en la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia es participar, muchos de nosotros participamos activamente en esta sociedad internacional. Por ejemplo, la Sociedad Española pues, lo que ha tenido ha sido buscar como órgano de expresión pues una revista de amplia difusión y de alto prestigio como es Trombosis y Hemostasis, pues es el órgano de expresión de la propia Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Hay que pensar que ahora mismo, en todo, pero fundamentalmente, digamos, en aspectos científicos, que el que no tenga difusión fuera no existe. Entonces hay que buscar los medios de difusión, que tiene que ser pues revistas obviamente de lengua inglesa, y que podamos expresar lo que hacemos aquí en otros sitios y entender muy bien lo que hacen en otros sitios y transportarlo aquí, ¿no? De alguna forma, entonces, a nivel por lo menos europeo, se reconoce, ¿no?, el prestigio de los profesionales españoles. Sí, esto es como todas las especialidades, es decir, el nivel que hay ahora mismo de la medicina española es un nivel, a mi modo de ver, bastante alto. Es decir, hay personas que destacan en cualquier campo, en cualquier área, en cualquier especialidad médica. Hay personas que son conocidas en el resto de Europa, personas que han desempeñado las responsabilidades de las sociedades científicas europeas. Es decir, que yo creo que estamos perfectamente equiparables, la medicina española completamente equiparable a cualquier medicina de un país avanzado europeo. No me voy a los países de la cola europea, me voy a los países avanzados. Es una medicina muy reconocida. Como presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad, ¿qué posicionamiento tienen con respecto al Real Decreto de Troncalidad? Bien, yo he entrado ahora hace escasos meses, ahora 5 o 6 meses, como presidente de la Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia, que es la especialidad que yo tengo. La troncalidad, vamos a ver, la hematología es una disciplina de medicina interna, por eso está en el tronco de la medicina interna. Con lo cual, todas las ramas que conozcan mejor el tronco le viene bien. Es decir, tener una formación en medicina interna a cualquier especialidad médica le viene muy bien. Pero eso no tiene que ir en detrimento
de perder luego las peculiaridades de la especialidad de hematología. Está muy bien que tengamos, se va a ver al enfermo de una forma más integral, de forma más sólida, teniendo una sólida formación troncal, pero no podemos perder las peculiaridades de la hematología, que es una especialidad peculiar dentro de las especialidades médicas, porque es la única que viene a entroncar la parte médica con la parte biológica. Es decir, el hematólogo tiene que saber muy bien tratar los problemas clínicos de los pacientes, desde las leucemias, la hemofilia, el banco de sangre, todos estos problemas, pero también tiene que entroncarlo luego con aspectos biológicos, que es el desarrollo del diagnóstico citomorfológico, biología molecular, hibridación in situ, en fin, una serie de aspectos concretos. Y ahí ya hacía tiempo que hablábamos que 3 años se nos quedaban cortos, ahora de 3 años dedicándole uno a medicina interna. Si de esos 3 años hay que dedicarle otro a medicina interna, obviamente sería inviable hacer la especialidad de hematología. Por eso me parece muy bien la troncalidad, vamos a ser más médicos, más mentalidad internista, pero no se puede quitar, vamos, ni un día de la especialidad específica del aspecto, de los aspectos de hematología clínica, la hematología del laboratorio, que incluye la citomorfología y diagnóstico, el banco de sangre, la coagulación, es decir, todo esto tiene que mantenerse. Con lo cual, lo que vemos es que, de acuerdo, con los brazos abiertos a la troncalidad, pero es obligatorio que se dé un 5.º año de formación en hematología. 4 años sería inviable hacer una buena formación en hematología. Hay especialidades que han acudido incluso a los tribunales por este Real Decreto. ¿Cree que al final se flexibilizará un poco todo el sistema o tienen esa esperanza? ¿Han mantenido algún tipo de conversación con el Ministerio en este sentido? Bueno, venimos trabajando en colaboración con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, porque la Sociedad Española tiene un número de socios, prácticamente 2.000 socios, tiene a todos los hematólogos del país asociados a esta sociedad, y la Comisión Nacional no deja de ser el interlocutor con el Ministerio. Y tenemos que estar venimos a ser como el puente de unión entre lo que es el hematólogo y la hematología que se está haciendo en el día a día con lo que puede pensar el Ministerio, con sus asesores, etcétera, de lo que puede ser la especialidad. Tenemos una responsabilidad muy grande. Ya estamos en contacto con ellos y hemos empezado a trabajar, pero no solicitar por solicitar, sino dar, basados en el currículum europeo que existe. Yo tuve la oportunidad de estar en la Junta Directiva de la Sociedad Europea de Hematología ya hace algunos años, durante 4 años, y se desarrolló todo lo que es el currículum europeo de hematología, pues se está haciendo precisamente las competencias específicas de la especialidad para explicar al Ministerio con datos, no con deseos, de la necesidad de tener que incrementar 1 año en la especialidad. Yo espero que a lo largo de los próximos meses podamos tener este documento y el Ministerio ser capaces de explicarlo, y si lo explicamos bien creo que lo van a entender rápidamente. Pues cambiamos un poco de tercio, nos vamos un poco a la parte clínica. En ese campo de trombosis y hemostasia, ¿cuáles son los avances que destacaría de los últimos años? Bueno, la medicina, generalmente, pues claro, lo que más conoce uno es a lo que se dedica, el campo, el área de la medicina que se dedica. Pero si uno tiene una perspectiva un poco general y global, pues nos damos cuenta que cualquier especialidad médica ha tenido una transformación tremenda. Y esa transformación la vemos en el campo, digamos, amplio de la hematología y de la hemostasia y trombosis, porque tiene un contenido importante tecnológico y metodológico. Como el desarrollo, así como, por ejemplo, en radiología, en medicina nuclear, que es muy tecnológica, el avance ha sido brutal, el diagnóstico de imagen ha cambiado la medicina, el diagnóstico o la incorporación de herramientas de biología molecular, proteómica, citometría, estudios más sofisticados en el diagnóstico de la hematología le ha dado un impulso tremendo también. Entonces, digamos que en el área de hematología, en sus diferentes partes, incluida la hemostasia y trombosis, el avance ha sido notabilísimo desde el punto de vista diagnóstico, por la incorporación tecnológica, y también por lo que ha incidido en muchas especialidades, que ha sido todo el tema de la aplicación de la biotecnología y bioterapia al tratamiento de enfermedades. Y claro, estamos hablando de enfermedades, algunas oncológicas, leucemias agudas, linfomas, etcétera, que el crecimiento que hay año tras año es espectacular, de incorporación de nuevos fármacos, terapias más específicas, terapias dirigidas, y en el mundo de la hemostasia y trombosis, pues exactamente lo mismo. Tenemos todos los productos recombinantes que están modificando el tema el tratamiento de la hemofilia, y
no nos podemos olvidar de los anticoagulantes orales de acción directa, llamados hasta hace poco nuevos anticoagulantes, que dejan de ser nuevos porque han pasado ya 6 años, y estos anticoagulantes de acción directa pues cambian la terapia habitual de la profilaxis y tratamiento de enfermedad tromboembólica, que ha estado pues prácticamente 60 años con el mismo fármaco, que eran las antivitaminas K. Todo esto es innovación tremenda que está ocurriendo en el campo de la hematología hemoterapia, en el campo de la hemostasis y trombosis. Precisamente hablando de estos anticoagulantes de acción directa, se ha comentado por parte de los pacientes, por parte de algunos especialistas, las dificultades de acceso a los tratamientos o de prescripción a los mismos. ¿Se ha percibido esto también desde la sociedad? Sí, pero esto es un ejemplo, es propio de las constricciones vitales que tenemos por los tiempos que nos toca vivir. El primer fármaco de acción directa, que era un fármaco con acción antitrombina, fue Simegalatran. Simegalatran creo que fue en el año 2004-2005. Si ese fármaco tuvo que ser retirado del mercado porque tuvo un problema de algunos efectos adversos de unas alteraciones en el hígado con unos pacientes. Si ese fármaco no tiene esos efectos adversos, no estaríamos hablando de esto. No había crisis económica y era un fármaco que no necesita control biológico. El enfermo que está con Sintrom necesita cada 3-4 semanas hacerse el control biológico. Son fármacos que no interaccionan con alimentos, son claramente mejorables y mantienen la estabilidad de la anticoagulación. Es decir, tiene y después, desde el punto de vista de eficacia y seguridad, por supuesto, en seguridad son más seguros que las antivitaminas K. Eso hubiese entrado clarísimamente en el año 2005. Problema que no es bajo ni pequeño, es el problema de la crisis económica que nos llega pues, a finales de la primera década del siglo, y claro, son fármacos más caros que las antivitaminas K y empiezan a surgir una serie de problemas, pensando posiblemente, porque no se explica bien a la administración, que hay que estratificar el riesgo de los pacientes y empezar por aquellos que se van a beneficiar claramente de estos fármacos, que ya hay un buen grupo que se puede beneficiar bien de estos fármacos. La administración interpreta que es estos fármacos para todo el mundo. ¿Cuántos pacientes hay con antivitaminas K que les va a cambiar a todos? Claro, entonces salen unos números absolutamente desorbitados. Y todo esto pues, ha generado pues, una serie de dudas, una serie de problemas. También una incertidumbre de fármacos nuevos que vienen y hay que esperar unos años para ver cómo van, pero claro, ya han pasado unos años, ya vemos que son fármacos más seguros y que se pueden beneficiar una serie de pacientes que están en más riesgo, fundamentalmente hemorrágico, y otra serie de pacientes que las antivitaminas K les genera una serie de problemas el tomarlo. Y tal vez sería el momento ya ahora para que la administración y los profesionales pudiéramos hablar exactamente de cuáles son las ventajas y cuál es el beneficio que se consigue con estos fármacos y posiblemente adoptar una postura más positiva con estos nuevos fármacos. Si esto hubiese salido hace 10 años, no estaríamos hablando de este problema. Todos estarían con esos antiguos nuevos anticoagulantes o anticoagulantes de acción directa. Ahora pues seguimos con este problema porque el problema económico lo seguimos teniendo encima y posiblemente ese problema económico en el mundo de la sanidad, que es un pozo sin fondo, lo sigamos teniendo muchos años. Económico y también de falta de equidad en algún sentido, ¿no? Porque sí, hay diferencias entre hospitales incluso de una misma... Bueno, este es uno de los grandes problemas de nuestra España de las autonomías, desgraciadamente, y además es irreversible y no se puede solucionar. Es una queja que todos hacemos tomando café, pero que nadie puede poner una solución porque políticamente sería incorrecto. El problema es que uno se podría llegar a plantear, y perdón por el atrevimiento, de ¿para qué queremos un Ministerio de Sanidad español? Si cada autonomía va a dictar las normas sanitarias en cada comunidad autónoma. Bueno, en tema de salud pública, pues hasta cierto punto, porque el tema de salud pública después cada comunidad autónoma también puede poner sus pegas, sus inconvenientes. Lo que no puede ser es que para un fármaco, para la misma enfermedad de un español que va a prescribir un mismo fármaco, las condiciones de prescripción sean distintas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy de Murcia, entonces pongo el problema de Orihuela y Beniel, que es prácticamente nada, le separa dos monolitos que hay allí diciendo provincia de Alicante, provincia de Murcia. Bueno, pues dependiendo del lado del monolito que estés, podrás tomar el fármaco o no, y te lo puede prescribir un médico de primaria o no un médico de primaria, uno de especializada. Claro, esto es un disparate.
un disparate que uno lo entiende rápido cuando se explica. Es decir, esto lo contamos por ahí fuera y ningún europeo entiende esto, dirán, ¿esto qué me están contando? Pero esa es la realidad. Es decir, y como este ejemplo concreto, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que haber unas indicaciones de un determinado fármaco dependiendo de qué comisión de farmacia esté en una comunidad autónoma o en otro? O dentro de una misma comunidad, ¿por qué el comportamiento de un hospital puede ser radicalmente distinto a un hospital que está a 2 kilómetros de distancia? Bueno, pues es donde hemos llegado y la solución yo no la tengo, ¿eh? Yo la veo muy difícil. Es difícil tener una solución en este sentido. En el último congreso de la SED y la DASET se presentaron nuevos concentrados de factor 8 y 9 para la hemofilia A y B, que son más potentes y capaces de dilatar la infusión del tratamiento. ¿Van a cambiar el estándar de tratamiento y la práctica clínica de estos fármacos? Ya por edad yo he tenido la suerte de ver cómo ha ido cambiando el tratamiento y cómo se ha ido mejorando en el mundo de la hemofilia. En los años 70 estos pacientes tenían unas limitaciones tremendas articulares por las hemorragias articulares que dejaban pues, graves déficits en estas personas. En los años 70 empezó a salir el crioprecipitado, que era en definitiva un concentrado del plasma que llevaba estos factores. Empezaron a administrarse estos factores a los pacientes y les solucionó muchísimo la vida. Ya las hemorragias eran menos agresivas. Luego salieron los concentrados de factor 8 y de factor 9. El problema de estos concentrados de factor 8 y de factor 9 es que vienen de un pool, de una mezcla de miles de donantes. Claro, esto eran los años 80, los inicios, y ahí pues vino la propagación del virus del VIH y de la hepatitis C. Entonces, una población altísima de hemofílicos se vio contaminada por estos productos. Se puso de manifiesto y se puso en marcha la inactivación de estos productos, que son productos inactivados a finales de los años 80, mitad de los años 80, y ya se empezó a dar otra vez estos productos. Lo que se hacía a inicio de los años 80, pensando que no tenían ningún problema estos concentrados, era una cosa que va contra el sentido común, que en medicina hay que tener sentido común como todo en la vida. Yo recuerdo, en aquella época estuve haciendo una estancia en Milán de cerca de año y medio, y es un centro de hemofilia muy conocido a nivel europeo. Hacían los hemofílicos la Semana Blanca. La Semana Blanca era que se iban a esquiar. Claro, el esquí no es el deporte más adecuado para una persona que tiene un trastorno grave, severo, de la coagulación, que con cualquier golpe puede tener una... Pero como se ponían el concentrado, pensaban que... Yo recuerdo en el año 83-84 hubo una reunión de hemofílicos en Salamanca que querían, para celebrar la reunión de hemofilia en Salamanca, hacer una capea. Es decir, estamos locos, es decir, que a veces se pierde el sentido común. ¿Y dónde quiero llegar? Bueno, pues que en los años 90 salieron los productos recombinantes, que ya no vienen derivados plasmáticos, el hemofílico empezó a coger su confianza de poder hacer muchas actividades sin estar contaminados o poderse infectar por estos productos, pero estaban sometidos al tratamiento 2, 3, 4 veces por semana de estos productos. ¿En qué situación estamos ahora? Pues esos productos recombinantes, lo que ha sido capaz de hacer la biotecnología es hacer los productos, digamos, de acción retardada. Y en vez de tenerse que poner 2 o 3 veces la administración, se van a poner administración pues una vez por semana. Claro, esto le va a cambiar la vida a los hemofílicos porque les van a mantener niveles suficientes para tener una buena hemostasia un tiempo prolongado. Y ya el futuro, pues el futuro si se llega a utilizar la terapia génica modificando el gen y que sea un gen activo que dé suficiente cantidad de factor 8 o de factor 9 en estos pacientes, pues será pues prácticamente la semicuración de estos defectos. Es decir, que es un campo de enorme actividad y para estar muy optimistas en el futuro de la hemofilia. Sin irnos a ese futuro de la terapia génica, ¿cuándo podrían estar estos tratamientos disponibles? ¿Cuándo se calcula? Bien, prácticamente están finalizando todos los ensayos clínicos, tanto de factor 8 como de factor 9, y estos productos yo creo que vamos de forma inminente en los próximos años, tardarán un poquito en recibir las aprobaciones correspondientes y tal, pero vamos, esto ya es una realidad de estos productos que llegan al hemofílico en brevísimo. Existirá el problema también del precio, van a ser productos más caros,
Pero en definitiva este es el problema que tenemos de la sostenibilidad del sistema sanitario. Es decir, que avanzamos mucho, pero también cuesta mucho dinero hacer las cosas. Hay que pensar que el desarrollo de un fármaco aproximadamente lleva cerca de 15 años. Y 15 años de investigación, de ensayos clínicos de muchos pacientes, es decir, son muy caros. Y luego, pues la industria farmacéutica no son ONGs, son empresas que cotizan en bolsa y que tienen su accionariado y quieren tener sus rentabilidades. Ese es un sistema complejo, y el precio cada vez será más caro. Lo que tenemos que tener es la agudeza y el ingenio de hacer sostenible el sistema y podernos beneficiar de un sistema sanitario como el español, que es estupendo, ¿no? Se ha debatido varias veces el tema de la utilidad de tener un test que indique la cantidad de trombina circulante que tiene un paciente hemofílico en sangre como un marcador. Pero al final está restringido todavía a la práctica, bueno, a los ensayos clínicos. ¿Por qué no llega a la práctica? Bien, los test que tenemos de hemostasia en general son test muy antiguos. Yo esta mañana estaba en una reunión con digestólogos y les decía esto, digo, el test del tiempo de protrombina es del año 1930 y el test de trombolastina parcial activado es prácticamente de los años 50. Y esos test son los que utilizamos todavía en el laboratorio para decirnos si podemos encontrar una alteración de la coagulación y poder buscar. Pero esos test no tienen significado de riesgo de sangrado o de riesgo de trombosis. Son test muy genéricos. Se ha avanzado muchísimo en los sistemas implicados de la coagulación, son sistemas artefactuales que no indican lo que sucede in vivo. Entonces son test que no nos vienen, que no son útiles. Y ya desde hace una serie de años, pues realmente se está trabajando, y muy duro, pero sin buscar todavía la solución definitiva, de test que nos indiquen realmente la situación de la hemostasia del organismo. Es decir, la trombina es el enzima fundamental para formar un trombo. Hace pasar el fibrinógeno a fibrina. Luego, si midiéramos trombina circulante, pues podíamos avanzar y saber el riesgo de hemorragia o el riesgo de trombosis que puede tener un sujeto. ¿Cuál es el problema de estos test de trombina que se viene trabajando, insisto, hace bastantes años? Es de muy difícil estandarización. La estandarización está siendo complicada, con lo cual aplicar ese test de forma indiscriminada en los laboratorios, en distintos laboratorios, es complicado. Y bueno, pues es un test que puede ser de bastante utilidad, pero que no puede ser actualmente llevado a los laboratorios de hemostasia y trombosis por la falta de estandarización y la falta de poder aportar una información seria y rigurosa en los pacientes. Pero como todos los problemas técnicos son solucionables, los ideológicos son más complicados, pero los técnicos tienen solución. Pues yo espero que algún día se pueda solucionar esto y no dentro de muchos años y podamos tener un test de utilidad para poder establecer pues, riesgo de trombosis o riesgo de hemorragia. Doctor Vicente, pues muchas gracias por este repaso que hemos hecho de la disciplina. Un placer tenerle en Salud TV. Muchísimas gracias a ustedes, y de poder hablar de hematología y de hemostasia y trombosis, pues para mí siempre es un placer. Muchas gracias.